Un nuevo día comenzaba y la luz del sol comenzaba a entrar por la ventana del nuevo hogar de nuestro rubio protagonista, el cual cubría su rostro con la sábana de su cama por los molestos rayos, hasta que fue llamado por una persona más. «Hey Naruto, es hora de despertar». El encargado de levantar al rubio en su primer día de entrenamiento era Ioria. Ioria-san, aún es muy temprano, 5 minutos más. Ioria intentó comprender la actitud del rubio, después de todo él hacía lo mismo a su edad, por lo cual volvió a llamar al rubio de una forma tranquila y cortés. «Vamos Naruto, recuerda que hoy es tu primer día de entrenamiento para caballero», pero lo único que recibió como respuesta fue un fuerte ronquido por parte del rubio, con lo cual la paciencia del castaño se terminó por completo. «Levántate de una vez». El gritó el ex caballero de Leo, que había cumplido su cometido ya que el rubio había dado un gran salto, lo cual provocó su caída al suelo golpeándolo directamente con el rostro. Después de eso se podía notar al rubio sobando su rostro mientras se quejaba de su brusco despertar. Muy bien Naruto, dime primeramente por qué deseas ser caballero. El pequeño contestó seriamente con una mirada de determinación: «Quiero volverme muy fuerte». La respuesta del pequeño no le daba una razón suficiente para decidir entrenarlo, por lo cual volvió a preguntar: «¿Y cuál es el motivo que tienes para querer volverte fuerte?». El cambio en el rubio fue notable, su mirada de determinación había cambiado, ahora demostraba una profunda tristeza. De esto se dieron cuenta tanto Ioria como Regulus, que se encontraba presente. El rubio desvió un poco la mirada y suspirando contestaba: «Quiero evitar que alguien más vuelva a sufrir lo que yo pase, además quiero proteger a todas las personas que me aceptaron en su vida y reconocieron mi existencia». La noble respuesta así como la determinación que mostró el rubio sorprendido: «Puedo notar que tu respuesta es sincera pequeño, por lo cual me dará mucho gusto entrenarte». El rubio estaba alegre conteniendo las ganas de saltar más. «Muchas gracias sensei». Una vez Ioria había dejado al rubio con su maestro Regulus, ya que habían decidido entre ellos y los primeros años entrenaría con Regulus luego con él. Regulus procedió a dar inicio con el entrenamiento de su nuevo aprendiz realizando una simple pregunta: «Naruto, ¿acaso sabes cuál es el poder de los caballeros?». A lo cual el cuestionado negó con su cabeza: «Muy bien, quiero que observes bien». Una vez que había dicho esas palabras, la amazona del águila había desaparecido de la vista de su aprendiz para aparecer parada en una roca a las espaldas de este. «¿Pero cómo llegaste ahí tan rápido? Ni siquiera vi cuando te moviste, Naruto. Lo que quiero que observes es cómo voy a romper esta roca». El futuro caballero estaba un poco incrédulo por las palabras de su maestro, pero después de todo los caballeros estaban a un nivel superior que los shinobis, por lo cual pensó que esto podría ser posible. Después de esto el ex santo concentró su fuerza en el puño derecho, con el cual de un movimiento rápido parecido a un rayo asestó un golpeó la roca, la cual explotó en varios pedazos, de los cuales algunos impactaron en el rubio por la cercanía, provocando que cayera al suelo de espaldas. Ya en el suelo el rubio pudo observar cómo la acción de su maestro había dejado solo un cráter en el lugar donde antes se encontraba la roca. El rubio tenía una cara de incredulidad por tal demostración de fuerza que solo podía expresarla con la palabra increíble, todo mientras veía como su maestra se sacudía el polvo de sus ropas. Una vez terminada la demostración y ya de pie el rubio, el ex santo se dirigió a su discípulo: «Como viste Naruto, esto es el poder mínimo de un caballero. Cuando este tiene puesta su armadura, el romper rocas es cosa de niños. Ahora me gustaría que entiendas algo pequeño, el entrenamiento para convertirse en caballero no es un juego, la mayoría de los jóvenes que han entrenado han perecido en el intento, por lo cual esto no es para todos. Ahora que sabes esto, ¿estás seguro que quieres continuar con esto? El entrenamiento para caballero es muy difícil, algunos han desertado e incluso muchos han muerto por lo extremista de los entrenamientos. Espero que lo hayas comprendido bien, ya que a partir de este punto no hay vuelta atrás». El rubio solo asentía y respondiendo a su maestro: «Sensei, no tengo miedo a lo difícil que puede llegar a ser el entrenamiento, ni siquiera al riesgo». Del cambio de actitud del rubio llamó la atención de la amazona, por lo cual decidió indagar en esto: «Naruto, ¿podrías explicarte mejor a qué te refieres con eso?». El joven rubio dio un pequeño suspiro y procedió a contarle a su maestro cómo había sido su vida. Al terminar de narrar su historia, el rubio dejaba caer unas pequeñas lágrimas de sus ojos, los cuales se dispuso a limpiar. Por su parte Regulus se encontraba sorprendido y molesto, no podía creer por todo lo que su nuevo estudiante tuvo que pasar, pero lo que sin duda más la impactaba era ver aún una sonrisa sincera en su rostro, al igual que una mirada llena de determinación, la cual le dio la seguridad de que Naruto soportaría y llegaría a ser un caballero ejemplar.
De acuerdo Naruto, a partir de este momento comienza tu entrenamiento. Al escuchar esto el rubio asentía emocionado sin dejar de sonreír. Sí sensei, estoy listo. Time skip más. Ha pasado casi 6 meses desde que nuestro protagonista comenzó su entrenamiento de caballero bajo la tutela del anterior Santo de Leo, y tal cual como se lo habían advertido, el entrenamiento de caballero era sin duda algo que jamás hubiera podido imaginar. Al comparar su entrenamiento actual con su viejo entrenamiento shinobi, podía notar que ambos estaban en niveles completamente diferentes. Los entrenamientos consistían en ejercicios físicos, los cuales al principio le parecían lo más común del mundo, dado que consistía en los clásicos de lagartijas, abdominales, sentadillas y correr algunas distancias. Después de su calentamiento el rubio practicaba ejercicios de combate, los cuales consistían en golpear un tronco durante 1 hora con su brazo derecho para después de esto cambiarlo. Al terminar con sus brazos, lo siguiente eran sus piernas, manejando la misma cantidad de tiempo. Una vez que terminaba esto, almorzaba un poco para continuar con un entrenamiento teórico de anatomía del cuerpo humano y técnicas de combate básicas. En la noche antes de poder dormir el rubio debía realizar nuevamente sus ejercicios de calentamiento. También por las noches el rubio, antes de dormir una vez por semana, mandaba una carta a sus amigos para contarles sus progresos mediante los sapos de invocación. Esta era la rutina del rubio durante sus 2 primeros meses. Más durante el tercer mes su rutina había aumentado de intensidad, ya que ahora su calentamiento consistía en realizar 2000 repeticiones por cada ejercicio, pero aumentando la dificultad cargando algo de peso sobre él, además de que todo debía ser completado antes de mediodía, ya que si no era así el rubio se quedaba sin comer, lo cual llegó a pasar en algunas ocasiones. Por las tardes sus entrenamientos seguían siendo una parte de aspecto teórico y algunas secuencias de combate de diferentes disciplinas. Ya en la noche el rubio debía cumplir su cuota antes de poder conciliar el sueño, la cual consistía en realizar 3000 abdominales de cabeza sostenido únicamente con los pies de una rama de un árbol sobre un risco, mientras cargaba en sus muñecas un par de grilletes con una bola colgando de ellos. Y como había prometido, 1 vez por semana enviaba sus cartas para saludar y reportarse con sus amigos, claro, omitiendo algunos rasgos del entrenamiento para no preocuparlos. Una vez que comenzaba el 5.º mes, además de aumentar las cantidades y pesos en sus ejercicios de calentamiento y los de dormir, había comenzado a entablar algunos combates con su maestro. Muy bien Naruto, es hora de comenzar con tu entrenamiento, pero dime, ¿tú has sentido el poder del cosmos? ¿El poder del cosmos? El rubio repetía la pregunta de su maestro, ladeando su cabeza dado que estaba extrañado por las palabras de Regulus. Así es Naruto, el cosmos es la energía que habita en cada uno de los seres humanos, pero solo nosotros los caballeros somos capaces de explotar dicha energía, explicaba el pelicastaño. Más, sensei, pero ¿qué diferencia hay entre el cosmo y el chakra? Bien, primeramente Naruto, dime tú, ¿qué es el chakra? Bueno, de una forma sencilla, el chakra es la energía que necesita un shinobi para realizar una técnica. Esa energía tiene 2 partes. La energía del cuerpo y la energía espiritual que se gana a través del entrenamiento y demás experiencias. Era natural que Naruto conociera el tema después de 2 años de entrenamiento. Verás Naruto, el cosmos de cada ser vivo nace de su conciencia, de sus poderes mentales, de vida y de sus habilidades, es decir, todos aquellos aspectos que el ser humano vive y siente habitualmente. Otra característica es que se hace más fuerte con la voluntad o tenacidad de un individuo, aunque lo ataquen miles de veces, su fuerza seguirá aumentando debido a su misma determinación hasta que llegue al punto de superar a su rival. Esto crece más aún cuando pelean por amistad, logrando un cosmos del milagro. Y por lo que acabas de decir, a comparación con el chakra, el cosmo podrías considerarlo ilimitado. Más bien ahora Naruto, me gustaría que rompas esta piedra sin usar tu chakra, debes hacerlo con tus propias manos, indicó el pelicastaño. De acuerdo, aquí voy. Naruto procedió a realizar lo que había solicitado su nuevo maestro, realizando un movimiento con su mano de forma descendente como si se tratara de una espada, dando como resultado un fuerte dolor en su mano, lo cual produjo el quejido del rubio, Itei, mientras saltaba y soplaba su mano. Bueno, eso no era lo que esperaba, comentaba Regulus, que había observado todo mientras se rascaba la cabeza. Bien, escucha Naruto, tomando la misma piedra en sus manos, esta piedra está hecha de átomos, las flores, los árboles, animales, la tierra completa, tú, yo e incluso las estrellas del cielo están formadas de átomos. Los átomos forman todo lo que existe en este universo. Una vez que entiendas lo fundamental que es el átomo, podrás romper la piedra. ¿Has entendido esto? Cuestionó Regulus a Naruto, el cual asintió mediante un movimiento de su cabeza.
Ahora quiero cierres tus ojos, ordenó el pelicastaño, a lo cual el rubio acató inmediatamente. Naruto, concentra tu poder, concentra tu fuerza y el espíritu que habita en tu interior, encuentra tu centro, y así podrás hacer lo que sea. El rubio se encontraba escuchando las palabras de su maestro mientras pensaba lo que había dicho hace unos momentos de los átomos, ahora rómpela Naruto. Ante la orden, Naruto abrió sus ojos y asestando un golpe hacia la roca destruyó la misma junto a la base que la sostenía y el piso debajo de esta y él, formando así un enorme cráter. Más en el centro del cráter se podía observar a Naruto con sus rodillas y manos en el suelo, dado que se sentía un poco fatigado por su acción. Poco a poco se levantó, comenzando a observar el puño con el cual logró romper la roca y pensando para él mismo, esta energía es asombrosa, jamás pensé que existiera algo más fuerte que el chakra. Saliendo de sus pensamientos, el rubio volteó a ver a su maestro. ¿Qué tal lo hice? Lo has hecho muy bien, Naruto, pero por lo que veo te ha costado. Dime cómo te sientes. Regulus reconocía el logro de su alumno, solo que notó como esto lo había agotado, señal de que aún le faltaba entrenamiento y control de este. El rubio por su parte comentó, por un momento sentí como por todo mi cuerpo una enorme calidez además de una gran fuerza, y ahora siento como si mi cuerpo estuviera tensándose, algo similar a como cuando entrenaba para caminar sobre el agua. Esto último extraño a Regulus, quien preguntó sobre esto al rubio. Le comentó que esto era un entrenamiento que realizaban para lograr un mejor control de chakra, en el cual se debía liberar la cantidad exacta de chakra constantemente para lograr flotar, o mejor dicho caminar sobre el agua. Una vez aclarado dicho punto, Regulus llamó la atención de Naruto. Oh Naruto, tu cansancio se debe a que tu cuerpo aún no está acostumbrado al uso del cosmos, pero eso desaparecerá con el tiempo. Por el momento toma un descanso para que recuperes fuerza, una vez que lo hagas comenzaremos unos combates de práctica, ¿entendido? A la pregunta el rubio contestó con un simple ay para pasar a descansar un rato más. Después de ese día el entrenamiento de Naruto logró utilizar su cosmos sin llegar a agotarlo completamente. Pronto había pasado 4 meses más cuando Regulus decidió que Naruto estaba listo para avanzar hacia su siguiente maestro, quien sería Shiryu, quien lo esperaría en los 5 picos de China. Ayoria se había comunicado con él para explicarle el porqué de su presencia y a quién enviaría. En su entrenamiento con Regulus logró enseñarle sus técnicas: plasma relámpago, relámpago de voltaje, corona relámpago, exclamación de Atena, exclamación zodiacal. Al llegar a los 5 picos, Naruto se encontró con su nuevo maestro Shiryu frente a la antigua cascada de Rozan. Ahí conoció a la esposa de Shiryu, una chica llamada Shunrei. Ella es una joven de contextura delgada, ojos azules oscuros, con el cabello color negro azabache y largo, el cual lleva atado con una larga trenza. Además de sus vestimentas clásicas de la región. Algo que llamó la atención de Naruto fue que al conocer a Shunrei, esta era acompañada por un niño casi de la misma edad que él, pero lo que llamaba su atención era el gran parecido que tenía con su maestro Shiryu. Al preguntar de quién se trataba, confirmó que aquel niño era Ryuo, el hijo de Shiryu y Shunrei. Durante su estancia en los 5 picos, Shiryu le enseñó a Naruto sobre el honor que todo caballero debería tener, además del valor del sacrificio por sus seres queridos, así como por el bien de la humanidad. Otra de las enseñanzas de Shiryu hacia el rubio, y la cual se le dificultó un poco a Naruto, fue el aprender a no depender de su vista. Naruto, debes aprender a no depender de tu vista. Habrá ocasiones en que tus ojos podrán engañarte, además el bloqueo de uno de tus sentidos ayudará a agudizar tus demás sentidos. Esta era la explicación de Shiryu hacia Naruto, el cual accedía a cumplir la estipulación puesta por su maestro. Más después de un tiempo, Naruto no lograba mejorar en su entrenamiento bloqueando su vista, por lo regular chocaba o se caía constantemente, y durante los combates con Shiryu no lograba defenderse, por lo cual terminaba todo apaleado. Shiryu tomó asiento en el suelo para después invitar al rubio a que hiciera lo mismo al frente de él. Ante esto Naruto procedió a sentarse frente a su maestro aún con una cara de molestia. Verás, Naruto, he insistido en que lleves a cabo este entrenamiento debido a que hace tiempo yo tuve que aprender la misma lección de una manera más ruda. Al escuchar esto, Naruto cambió su rostro por uno de duda. Sin interrumpir a su maestro, decidió seguir escuchando su relato. Hace tiempo, durante el enfrentamiento de Atena contra el mismo santuario, enfrentamos a un caballero de plata llamado Argol de Perseo. Este caballero llevaba consigo un escudo, el cual tenía esculpido la cara de Medusa, que como ya sabes era la bestia con serpientes en lugar de cabello, con la capacidad de convertir en piedra a todo aquel que le viera a los ojos. De igual manera que la leyenda, el escudo de este caballero tenía la misma facultad
amistad, pero descubrimos esto demasiado tarde. Argol había convertido en piedra a Shuna Yoga y Seiya se encontraba inconsciente debido a un golpe que recibió protegiendo a Athena, lo cual había puesto en peligro su vida. La situación era grave, yo debía derrotarlo para poder salvar a mis amigos, pero debía de evitar mirarlo con mis ojos. Tal era el poder de este escudo, que aun cuando cubrí mis ojos e incluso los mantuve cerrados, convirtió en piedra mi brazo izquierdo. Fue en ese momento que tomé la decisión de hacer cual fue cegarme. Gracias a este sacrificio, pude salvar a mis amigos. Naruto quedó impactado por la historia de Shiryu. Gracias a esta historia ahora comprendía lo que era el sacrificio por los demás, pero una duda había llegado a la mente de Naruto, la cual era cómo es que había logrado reponerse de tal lesión. Shiryu le comentó que durante la batalla contra los Caballeros Dorados en el enfrentamiento con Máscara de la Muerte Caballero de Cáncer había elevado su cosmo hasta el séptimo sentido, creando así el milagro de sanar sus ojos. Más después de este suceso, Naruto entrenó arduamente para dominar la restricción de la vista, lo cual logró al paso de 3 meses. Para este tiempo Naruto había sufrido algunos cambios. Primeramente, ahora era más alto, al igual que su cabello, el cual ahora era más largo que antes. Ahora le comenzaba a llegar casi a la altura de los hombros. De igual forma su vestimenta cambió, dado que las ropas que llevaba consigo dejaron de serle útiles, esto como resultado de los entrenamientos y su crecimiento. La nueva vestimenta del rubio era una vestimenta china de color azul. Esta era muy similar a la que vestía Shiryu de niño, y de igual forma similar a la vestimenta de Ryuo. Esta nueva vestimenta le fue entregada por Shunrei, a la cual le había tomado estima. Más al igual, el rubio había entablado una fuerte amistad con Ryuo, al cual considerar uno de sus mejores amigos. Por su parte, Ryuo veía a Naruto un gran amigo, así como un futuro aliado en batalla, ya que él deseaba ser un caballero de Athena al igual que su padre Shiryu y como su amigo Naruto. Cuando Naruto estaba por cumplir su año entrenando con Shiryu, este le comentó que antes de que partiera tenía una prueba más que completar, la cual sería la misma que le había puesto su difunto maestro Doko. De esta manera Shiryu se dispuso a explicar en qué consistiría la prueba, pero primero le pidió que lo acompañara hasta la cascada del Rozan. Más una vez en el lugar, el rubio expresó su ansiedad por comenzar dicha prueba. Estoy listo, Shiryu-sensei, dígame en qué consiste la última prueba. Naruto, quiero que inviertas el flujo de la cascada del Rozan. Ante dicha explicación Naruto quedó algo fuera de sí. Pero Shiryu-sensei, eso es algo imposible, ni siquiera he escuchado sobre algún shinobi que hubiera logrado algo como eso. Naruto, recuerda que yo no te he estado entrenando para ser un shinobi, he entrenado para ser un caballero. Ante esto Naruto se volvía a serenar. Con esto Shiryu continuó con la explicación, tú ya has descubierto y sabes utilizar el cosmos dentro de ti, esta prueba fortalecerá tu cosmos, así que comienza. Al terminar de explicar, Shiryu procedió a sentarse en el mismo lugar en que su maestro Doko lo observaba. Naruto había comenzado con su última prueba, intentando regresar la cascada hacia el cielo lanzando golpes y patadas repetidamente, pero sin muchos resultados. Con el paso de los días era común que el rubio se frustrara, pero cada vez que estaba por estallar recordaba las palabras de su maestro y volvía a serenarse. Los días continuaron avanzando y al estarse por cumplir el año sucedió lo esperado. Naruto había concentrado su cosmo en su brazo y lanzando un puño hacia el cielo la cascada se detuvo, comenzando así un temblor para después desde el fondo de la cascada ser revertido su flujo. Más como era de esperarse, Naruto al ver lograda la prueba se llenó de emoción y comenzó a gritar lleno de felicidad levantando ambos brazos hacia el cielo. Si por fin lo logra, Shiryu, quien había estado sentado viendo cada día a Naruto en su intento de completar la prueba, se sintió orgulloso de su discípulo a la vez que los recuerdos de él y su maestro llegaban a él. Maestro Doko, al ver cómo en este año Naruto ha avanzado y logrado aprender las mismas enseñanzas que usted me transmitió, ha hecho que me llene de orgullo y felicidad. Supongo que es normal este sentimiento. Me preguntó si usted se sentía igual. Más una vez lograda la prueba, como había dicho Shiryu, ahora el rubio tendría que comenzar su viaje de regreso para empezar su entrenamiento con Ayoria. En Konoha, mientras habían pasado estos casi 3 años de la partida de Naruto del continente elemental. Exactamente en Konoha podemos observar en esta aldea a un peliblanco de cabellera larga y a unos gemelos de aproximadamente unos 10 años de edad. Estos eran un niño pelirrojo y una niña pelirroja con algunos mechones de color rubio. Los tres se encontraban entrenando en uno de los campos de entrenamiento privados del Hokage. Más sin duda nos referimos al gran sabio pervertido Jiraiya y a los hijos del Yondaime y la habanero sangrienta, Menma Namikaze Uzumaki y Naruko Namikaze Uzumaki. Jiraiya observaba a los gemelos, los cuales llevaban a cabo un enfrentamiento en donde ambos utilizaban sus técnicas.
Mientras Jiraiya observaba a ambos chicos combatir, llegaba a su memoria el recuerdo de hace un poco más de 2 años cuando regresó a Konoha después de haber visitado el monte Myobaku una vez que se le reveló una profecía que había llegado a alarmarlo. Flashback más después de haber salido de la oficina del Hokage, Jiraiya se dirigió a la casa de su antiguo sensei, el Sandaime Hokage Hiruzen Sarutobi, para hablar sobre su plática con Minato, así como saber si se había tenido información de Naruto dado que después de unos 5 días no sabían nada de él. Al llegar a la residencia Sarutobi, Jiraiya saludó a su antiguo maestro, encontrando en la misma residencia a Fugaku Uchiha. Después de los habituales saludos, Jiraiya explicó el motivo de su presencia, dándoles a conocer a ambos la misma información que a Minato. Una vez que el Peliblanco había terminado de revelar la información, la reacción tanto del viejo Hiruzen como de Fugaku fue la misma que la de Minato. También Jiraiya les platicó sobre el favor que le había solicitado su ex alumno, lo cual ambos creyeron lo más conveniente, aunque de igual manera que a Jiraiya les molestó que no se hubiera preocupado por Naruto, aunque los tres sabían que este no se encontraba en la aldea. Les molestaba ver el completo desinterés del supuesto padre hacia su primogénito. Al recordar al rubio, Jiraiya hizo la pregunta que sin duda estaba como una de sus prioridades, la cual era saber si alguien de los conocidos del rubio había recibido alguna información de este, dado que después de 5 días no tenía noticias de él. La respuesta que recibió tanto del jefe del clan Uchiha como la de su maestro fue la misma: nadie sabía nada de Naruto, lo cual comenzó a sembrar un sentimiento de preocupación, pero sería apagado como siempre por la fe puesta por todos en Naruto. Los tres acordaron que por momento no sería nada bueno revelar nada de lo tratado en la residencia Sarutobi, al igual que buscarían mantener la esperanza y ánimo de los demás con relación al tema del rubio. Más fin flashback. Jiraiya salió de sus recuerdos, aunque un pensamiento permaneció, dado el cual era que después de haber pasado casi 3 años no habían vuelto a tener noticias de Naruto, lo cual en todos los conocidos del rubio había mantenido preocupados, aunque buscando no perder la esperanza de que éste estuviera bien. Jiraiya dejó a un lado sus pensamientos al ver cómo sus actuales discípulos habían terminado con el combate, dando como resultado un empate. Una vez que el enfrentamiento entre los hermanos había concluido, Jiraiya llamó a ambos para hablar con ambos. Muy bien, Menma y Naruto, han mejorado demasiado en estos años, se han vuelto muy fuertes, pero no se confíen, aún tienen un camino muy largo que recorrer, pero debo decirles que oficialmente han terminado su entrenamiento, dado que no tengo nada más que enseñarles. Felicidades. Más, si lo logramos. Fue el grito de Menma justo antes de que tanto junto a su hermana comenzara a saltar de alegría, dado que habían completado su entrenamiento, además de que su padrino los había felicitado. Ante dicha acción el Peliblanco solo sonreía. Una vez calmado el festejo de ambos pequeños, Jiraiya volvió a hablar: ¿por qué no van a su casa y le cuentan a su madre la buena nueva mientras yo iré con su padre para dar mi reporte? Ante la sugerencia, ambos hermanos se despidieron de su padrino pervertido y se dirigieron rápidamente a su casa para contarle todo a su madre. Por su parte, el Peliblanco se encaminó a la torre Hokage. Una vez en la torre, Jiraiya entró como de costumbre por la ventana de este, saludando a su viejo alumno. Aoi Minato, el mencionado, al ver a su maestro de igual manera saludó alegre para después preguntar a qué se debía su visita. Más, quería informarte que he dado por terminado el entrenamiento de Menma y Naruto, explicó así el Peliblanco su presencia en la oficina de su exalumno. ¿En serio? Eso es grandioso, Jiraiya-sensei, eso es grandioso, y dígame dónde están los niños. Jiraiya le explicó a Minato que los había mandado a su casa para que le dieran ellos mismos la noticia a su madre. Oh, ya veo, creo que iré temprano a casa para celebrar esto, dijo Minato esbozando una sonrisa. Además, Jiraiya-sensei, quiero agradecerle por haber entrenado a los chicos. Sé que tomó mucho de su tiempo para sus investigaciones, mencionaba el rubio Yondaime. Por cierto, ¿no piensas darle alguna protección a Naruto con respecto a que los Akatsuki quieran capturarlo una vez que llegue a la aldea? Minato responde: ¿por qué tendría que hacerlo? Yo no tengo ninguna responsabilidad con eso. Cuestionaba Minato con una completa indiferencia y con desprecio en su voz. Más, ¿pero qué dices, Minato? Él también es tu hijo, replicaba el Peliblanco. Él no es mi hijo murió aquella noche una vez que el zorro tomó control de su cuerpo. Aún recuerdo cómo Naruto cambió repentinamente su aspecto para mostrar los rasgos del Kyuubi. Ahora tan solo es el cuerpo de lo que hubiera sido mi hijo, contestó a través de gritos el Hokage.
De igual manera el peliblanco levantaba la voz ante la actitud de su exalumno, pero Minato, Jiraiya no pudo terminar de hablar dado que fue interrumpido abruptamente por el Yondaime. Basta Jiraiya, ahora hazme el favor de retirarte de mi oficina y por favor esta vez usa la puerta. El peliblanco quedó impactado por la forma en que su antiguo alumno se había dirigido a su persona. Sin decir nada más el peliblanco procedió a realizar dicha orden. Al retirarse del lugar Jiraiya se detuvo justo antes de girar la perilla de la puerta para dirigirse una vez más al Hokage. Antes de irme contéstame algo Yondaime, si eres tan inteligente, ¿alguna vez se te ocurrió revisar la mente de Naruto para verificar que fuera cierto esto, que él era el Kyuubi como dices? Más ante dicha pregunta Minato quedó sin respuesta dado que en todos estos años jamás había pensado en eso. Me lo imaginé, fueron las palabras de Jiraiya antes de retirarse de aquella oficina. Fue en ese momento solo en su oficina que por primera vez Minato se cuestionó en sus pensamientos de sus actos, ¿y si cometimos un error? Fue en ese momento solo en su oficina que por primera vez Minato se cuestionó en sus pensamientos de sus actos, ¿y si cometimos un error? Esa pregunta había desatado un gran cuestionamiento en la mente de Minato. ¿Qué haría si todos estos años había estado en un error? ¿O qué pasaría si el zorro jamás se apoderó de su hijo? Agitando su cabeza trató de alejar esos pensamientos de él. Mas Minato se comenzaba a repetir a sí mismo que era un buen padre, así como un buen Hokage, que todo lo que había hecho era por el bien tanto de su familia y su aldea. Después de esos momentos comenzó a retomar su trabajo. Los minutos comenzaban a pasar, así como el día, pero algo extraño estaba pasando. No había logrado avanzar nada en su trabajo. Su mente seguía repasando las palabras de su maestro. Ya no puedo más, mañana hablaré con Inoichi siendo el mejor ninja. Para analizar las mentes me podrá sacar de mis dudas para de una vez por todas verificar que estaba en lo correcto. Así Minato había tomado una decisión, seguiría las palabras de su maestro para de una vez quitarse esa duda que éste le habría sembrado. Poniéndose de pie y volviendo su mirada hacia la aldea observó cómo el sol comenzaba a ocultarse. Además se está haciendo tarde y es mejor que vaya con mi familia. Más una vez en su hogar el Yondaime fue recibido por Kusina, la cual al momento de su llegada se encontraba en la cocina preparando la cena. Salió a recibirlo y darle un cálido beso y un abrazo de bienvenida, los cuales fueron correspondidos por su esposo. Una vez que se quitó su gabardina y la deja en su lugar preguntó por sus hijos, a lo cual Kusina respondió. Menma se encuentra descansando en su habitación y Naruto dijo que tomaría un baño para después bajar a cenar, y como si se tratara de una mala jugada de su conciencia Minato preguntó, ¿y Naruto? Minato no terminó la pregunta ya que se dio cuenta de lo que preguntaba. Por fortuna para él Kusina parecía no haberse dado cuenta de esto, ya que preguntó a Minato si había dicho algo. No, nada amor, no te preocupes, no es nada importante. Minato respondió rápidamente junto a una pequeña risa nerviosa. Con tal respuesta Kusina prosiguió con la cena restándole importancia a lo sucedido. Más después de un rato Kusina le pidió a Minato que le hablara a sus hijos para comenzar con la cena, a lo cual esto accedió a hacerlo solicitado por su esposa. Al subir las escaleras Minato tocó la puerta de su hija, la cual era la primera habitación de la planta alta. Naruto, la cena está lista, baja por favor, dijo de esta manera el Namikaze mayor para avisarle a su hija, la cual respondió con un simple pero alegre y claro Aito-san. Enseguida siguió su camino pasando la puerta del baño y de la alcoba de su esposa y él llegó al cuarto de Menma, donde repitió el mismo proceso que el de con su hija, pero al no recibir una respuesta inmediata entró encontrando a su hijo dormido. Ahora pasando con Naruto en Grecia. Dime Naruto, tu deseo es proteger a tus seres queridos, ¿no es así? Ante la pregunta de su maestro Naruto solo respondió con una y con esto Ayoria prosiguió, y dime cómo te sentirías si en un campo de batalla uno de tus seres queridos o compañeros muriera. Ante esta nueva pregunta Naruto no tenía una idea clara de qué responder debido a que nunca había llegado a completar esa situación. Era verdad que él estaba listo para morir por sus seres queridos. Lo más probable es que una gran ira invadiría tu corazón y lo cual te llevaría a actuar imprudentemente buscando venganza, lo cual podría llevar únicamente a tu muerte. Más con las simples preguntas de su maestro y el análisis que había hecho de él en ese simple momento era más que obvio el estado sorprendió de Naruto. Muy bien Naruto, antes de que iniciemos con tu entrenamiento necesito que contestes unas preguntas. El rubio tan solo se limitó a contestar con un asentamiento de su cabeza, por lo cual Ayoria comenzó a preguntar, primero necesito que me expliques qué fue lo que aprendiste con los demás. Más, en pocas palabras aprendí lo que es el cosmo, el honor, el sacrificio, la compasión, la tranquilidad de la mente en batalla y controlar y utilizar el poder del odio. De esta manera explicaba resumidamente el rubio sus años con todos sus maestros.
Me parece bien, y ahora dime qué aprendiste sobre el cosmos. Continuaba Ayoria con el cuestionamiento hacia el rubio, por lo que me explico Regulus Sensei, y el cosmos es la energía que habita en cada uno de los seres humanos, pero solo los caballeros somos capaces de explotar dicha energía. Más, Naruto, hasta el momento tú sabes vagamente que el cosmos del ser humano nace de su mente, de su vida y habilidades, y eso es muy cierto, pero en un último análisis el verdadero cosmos se encuentra en el séptimo sentido, explicó Ayoria a su nuevo pupilo. ¿En el séptimo sentido?, preguntaba intrigado el rubio. Así es, Naruto, yo te enseñaré a despertar tu séptimo sentido para que te convertirás en un caballero dorado. Konoha, más han pasado 5 años desde la partida de Naruto. En la actualidad podemos ver al Yondaime Hokage precisamente en su oficina revisando varios reportes de misiones como si buscara desesperadamente algo en ellos. En ese momento alguien se encontraba llamando a su puerta, por lo cual, sin dejar de prestar atención a los documentos, tan solo dijo, pase, para que así el sujeto fuera de su oficina entrara. Al abrirse la puerta se pudo distinguir un ninja con traje de ambú con una máscara de perro de la cual se podía distinguir un pelo plateado de aproximadamente unos 26 años de edad, el cual al entrar y colocarse frente al escritorio del Hokage se colocó de rodillas para mostrar sus debidos respetos mientras decía, Hokage-sama, Anbu vino presentando reporte de misión a completada exitosamente. Al escuchar esto el Yondaime separó un momento la vista de los documentos para recibir el reporte escrito del Anbu. Muchas gracias, Inu, y por favor quítate la máscara, Kakashi, ya sabes que no me gusta tanta formalidad de tu parte hacia mí. Revelando el nombre del Anbu presente, este decidió quitarse la máscara, reflejando un rostro parcialmente cubierto de la parte de la boca. Discúlpeme, Sensei. El Anbu frente al Yondaime era Take Kakashi, exalumno y único sobreviviente del mismo grupo. Más, no te preocupes, Kakashi, y dime algún reporte de la otra misión. Preguntó algo esperanzado el Yondaime a su exalumno, el cual con un simple movimiento de cabeza en forma negatoria decía, lo siento, Sensei, pero no hay ningún rastro. Ante las palabras de su exalumno el Yondaime, en un movimiento que reflejaba su frustración, golpeaba su escritorio con ambos puños para después dar profundo suspiro mientras colocaba sus codos sobre el escritorio y con sus manos sostenía su cabeza. Ya son 3 años y no hemos encontrado ningún rastro de él. El silencio se apoderó de aquella oficina por algunos minutos hasta que el peli plateado decidió hablar. Sensei, no quisiera ser pesimista, pero tal vez... Kakashi no terminó de decir su oración ya que Minato lo interrumpió con una voz enérgica. Jamás, ya sé lo que planeabas decir, Kakashi, y escúchame bien, jamás aceptaré la idea de que él esté muerto. Kakashi tan solo se dispuso a bajar la mirada arrepentido por lo que estuvo a punto de decir. ¿Puedes retirarte, Kakashi? Necesito estar solo. Haciendo caso, Kakashi se colocó nuevamente su máscara y en una nube de humo desapareció de la oficina. Una vez completamente solo, Minato se colocaba de pie para dirigirse a la ventana detrás suyo y observar su aldea, mientras el recuerdo de aquel día, que cambió no solo su vida sino la de toda su familia, se hacía presente. Más flashback. Minato junto a su esposa, por medio de la técnica de Inoichi Yamanaka, podrían observar los recuerdos del Yamanaka para descubrir si su decisión de hace casi 10 años había sido la correcta. Una vez dentro de los recuerdos de Inoichi, tanto el Yondaime como su esposa se encontraban sorprendidos e integrados por lo que estaban visualizando. Ambos volteaban a todos lados esperando encontrar algo, pero todo el panorama se veía igual para ambos, por lo cual el Yondaime preguntó al Yamanaka. Disculpa, Inoichi-san, pero ¿podrías explicarnos en dónde nos encontramos? Pensé que nos llevarías a tus recuerdos del interior de la mente de Naruto, no a un tipo de calabozo o drenaje. Más el Yamanaka, sin voltear a ver al Namikaze ni a su esposa, contestó, Yondaime-sama, nos encontramos justamente ahí. Lo que ven es el subconsciente de Naruto. El matrimonio se observaron para volver a ver el lugar tan deprimente en el que se encontraban hasta que su atención fue llamada nuevamente por su guía. Por favor, observen hacia aquel lugar. Apuntando su dedo, el matrimonio observó hacia la dirección que este apuntaba para observar otro Inoichi que se encontraba caminando por ese pasillo, mientras el Yamanaka original explicaba, ese que ven ahí es mi yo al momento de ingresar a la mente de Naruto. Como ven, me encontré caminando no sé exactamente por cuánto tiempo, hasta que encontré lo que buscaba. Acto seguido, la imagen que observaban los tres cambió a una que se quedaría grabada tanto en el Namikaze como en la Uzumaki. La imagen frente a ellos era la de reja gigante con un papel en el centro con el kanji de sello imagen. El Yamanaka procedió a explicar lo que aconteció en esos momentos, mientras que el Namikaze y su esposa observaban todo como si se tratara de una película, sin escuchar realmente las palabras de Inoichi.
Más cada momento que pasaba tanto Minato como Kushina sentían como si una aguja comenzara a traspasar su corazón, ambos no podían creer lo que veían, tendido en el suelo y con múltiples heridas se encontraba el pequeño rubio a quien tanto habían despreciado creyendo ciegamente que se trataba del zorro de las 9 colas, pero ese dichoso zorro se encontraba frente a ellos atrás de una enorme reja resultado del sellado que le impusieron a su hijo cuando era un recién nacido. La imagen sin duda era algo traumante para ellos dado a lo que en realidad significaba, tanto era el dolor que comenzaban a sentir que Kushina había soltado un grito de dolor como era obvio por más pasos que esta diera jamás lograría acercarse al cuerpo del rubio dado a que todo era un recuerdo del Yamanaka, al ver eso Inoichi les recordó la situación en la que estaban y cualquier cosa que dijeran o hicieran no tenía ningún sentido. Más Kushina cayó de rodillas al suelo mientras con sus manos cubría su rostro el cual había sido inundado con sus lágrimas de dolor al darse cuenta del gran error que habían cometido, habían maltratado, ignorado y odiado sin razón a su propio hijo a su propia sangre. Por su parte Minato no se encontraba mejor que su esposa, era cierto que él no se había desplomado en llanto como ella, pero el dolor y remordimiento eran igual o incluso mayor que la pelirroja. Tan grande fue la frustración que sintió en ese momento que gotas de sangre comenzaron a caer al suelo de sus propios puños los cuales había comenzado a apretar con todas sus fuerzas desde hace algún rato. Minato le solicitó a Inoichi que deshiciera la técnica ya que al igual que su esposa no deseaba ver más. Más ante la solicitud del Yondaime el Yamanaka obedeció deteniendo así su técnica y regresando en esos momentos a la realidad y el tiempo actual. Kushina se mantenía llorando desconsoladamente por lo cual Minato procedió a abrazarla buscando consolar el dolor de esta a la vez que la ayudaba a levantarse del suelo. Una vez que lo hizo dirigió su atención al Yamanaka que había guardado silencio desde hace unos momentos. Inoichi-san, ¿todo lo que nos acabas de mostrar es real? Aunque su corazón y su conciencia gritaban que todo había sido verdad, su mente aún deseaba encontrar una justificación a los actos que habían cometido por varios años su esposa y él. Shiokage-sama, todo es real, debido a ese hecho yo mismo comencé a tratar mejor a Naruto, testigos de este hecho son el Sandaime, Jiraiya y Tsunade-sama, Fugaku-san, Mikoto-san, así como sus hijos y mi propia hija, además del dueño de Ichirakushi de igual manera su hija, más, gracias Inoichi-san, ya puedes retirarte, ante las palabras del Yondaime el Yamanaka procedió a retirarse no sin antes observar nuevamente sobre su hombro al matrimonio hundidos en un inmenso dolor. Una vez que se encontraban solos en la oficina ambos se abrazaron mutuamente mientras que Kushina seguía con su llanto de dolor comenzando a preguntarle a su esposo, ¿qué hemos hecho Minato? El cuestionado no tenía ninguna palabra que pudiera consolar a su esposa por el enorme dolor que sentía, tan solo podía abrazarla con todas sus fuerzas mientras ella se desahogaba, somos de lo peor Minato, despreciamos a nuestro propio hijo, lo abandonamos, nosotros, sus propios padres, no Minato pensaba en la misma posibilidad de que su propio hijo los odiara, pero ¿quién podría culparlo después de varios años de soledad y sufrimiento? Al igual que su esposa él deseaba gritar y desahogar el enorme dolor que sentía en su interior, pero se decía a sí mismo que tenía que ser fuerte por su esposa. Más así pasaron ambos varios minutos en completa soledad en aquella oficina hasta que Minato habló a su esposa, Kushina es verdad que hemos sido de lo peor con Naruto, pero no podemos hacer nada con el pasado, las palabras tan crudas de Minato no parecían tener la intención de consolar a Kushina la cual seguía llorando, Minato la tomó de los hombros para llamar su atención y que ésta levantara la mirada para verlo directamente, pero ahora debemos ver por el futuro de nuestra familia, debemos reivindicar nuestras acciones hacia con nuestro hijo, tal vez sea difícil, pero debemos intentar buscar su perdón.